respiración. Y acuérdense de eso, porque más allá, en lo que sea insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico, entonces cuando hablemos de insuficiencia cardíaca vamos a ver que los ionotrópicos causan aumento de la fuerza de contracción. Eso se llama ionotropía, ¿ya? Entonces, repito que cualquier célula miocárdica puede lanzar un impulso nervioso. Entonces, para entender la arritmia tengo que entender primero el electro. Ya. El electro o el complejo o el sistema eléctrico del corazón está graficado a través de un electrocardiograma y tiene ciertas partes como son P, Q, R, S, T. ¿Ya? Soy malazo para dibujar, así que ténganme paciencia. Con el P, Q, R, S, T, la P es la despolarización de las aurículas, Q, R, S, despolarización de los ventrículos y la repolarización. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tiene su determinado tiempo. El complejo PR tiene un periodo de, lo dije hace rato, hasta 0.16. ¿Ya? En algunos libros dice 0.16, 0.20, porque a partir de 0.20 es un bloqueo auricular de primer grado, pero hasta 0.16 dice de que el QRS tiene que ser 0.12 milisegundos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque para clasificar las arritmias podemos clasificarlas de muchas maneras. Una es lo que dijo su compañera, que a partir de aquí, en la división entre la aurícula y el ventrículo, hay un espacio fibrótico, ¿ya? Y solo deja pasar el impulso a través del nódulo auriculoventricular. Entonces, podemos clasificarla en dos cosas. Arriba del ventrículo, que sería supraventricular, y abajo, que sería ventricular. Nada. ¿Ya? Una clasificación es esa. Otra clasificación, doctora, es que podemos clasificarla según esto, que se llama según el QRS. Cuando el QRS es estrecho, se puede decir que es una arritmia de QRS estrecho, que normalmente el QRS estrecho es supraventricular y el QRS ancho es QRS ventricular. ¿Ya? Entonces, otra clasificación que puede ser dada es a través de los complejos QRS. Otra clasificación que se puede dar según la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Según la frecuencia pueden ser taquiarritmia o bradiarritmia. Otra es la clasificación de tiempo: aguda, crónica, paroxística o paroxística. ¿Ya? Entonces, todas estas clasificaciones nos van a servir para diagnosticar algunos tipos de arritmia. Normalmente, chicos, normalmente el corazón tiene que tener dos ritmos: tum-tac, 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 sístole y diástole, ¿ya? Pero en algunas patologías de cualquier índole que te afecten la mecánica y alteren el miocito, nos van a causar focos anómalos, tópicos, ¿ya? Y esos son arritmias, son ritmos anormales. Pero hay algunas que son bien clasificadas, que son bien descritas, y nosotros las vamos a dividir en dos para su mejor estudio, que es supraventriculares y ventriculares, ¿ya? Para que sea más fácil para todos. Las supraventriculares, doctores, las supraventriculares son todas arritmias que estén arriba de la división de los ventrículos, ¿ya? Eso quiere decir arriba del aurículo ventricular. Entonces, toda alteración, que normalmente son por sobrecarga o genética, toda alteración que haya en las dos aurículas nos va a causar ciertas arritmias específicas. ¿Y alguien sabe alguna arritmia ventricular?
fibrilación auricular se caracteriza por, si nosotros decimos que el impulso eléctrico parte directamente del nódulo sinusal, estamos diciendo que en la fibrilación auricular cualquier miocito puede causar el impulso nervioso. Entonces, como su nombre dice, fibrila, hace esto. Ya no envía solo un impulso. Ya la aurícula se contrae por todos lados. ¿Por qué? Porque cualquier miocito a nivel de la aurícula puede lanzar un impulso nervioso. Entonces, toda la aurícula quiere bombear. Pero hay un filtro aquí que se llama aurículo ventricular, que este solo deja pasar uno a la vez. Entonces, si toda la aurícula quiere bombear, solo tenemos un filtro, quiere decir que va a pasar uno de todos esos impulsos. Y ahí parte la característica electrocardiográfica de la fibrilación auricular. Si no es el nódulo sinusal quien envía el impulso, en el electro no va a haber onda P, porque la onda P es la despolarización de la aurícula. ¿Me entienden? Pregunten si me llegan a entender o no. Si no me entienden, pregunten. Si no envía o no conduce el nódulo sinusal, va a haber ausencia de onda P en el electrocardiograma. Y si no es el sinusal el que envía y es toda la aurícula, solo uno va a pasar, ¿ya? Por el aurículo ventricular. Entonces, si pasa solo uno, no va a ser pues rítmico. Entonces va a pasar uno de aquí, otro allá, otro acá. Entonces, la fibrilación auricular se caracteriza por ciertas cosas que son ausencia de onda P y QRS. Es estrecho porque es supra, ya decimos que es supra, pero QRS es irregular. ¿Ya? Entonces ustedes en un electro que vean que sea QRS irregular y no hay P, es una fibrilación auricular. Ahora, la fibrilación auricular tiene su apellido. La fibrilación auricular va a depender mucho de la frecuencia cardíaca y ahí parte el tratamiento. Mucho parte del tratamiento de en qué momento pillamos la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular puede ser ¿ya? Entonces puede ser de adecuada, de alta o de baja respuesta. La fibrilación auricular de baja respuesta, de adecuada respuesta, es cuando tenés una frecuencia cardíaca entre 60 a 100, de alta es mayor a 60 y de baja es menor a 40. Lo mismo que la frecuencia cardíaca. Entonces el apellido de la frecuencia de la fibrilación auricular depende totalmente de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Es una arritmia supraventricular caracterizada por ausencia de onda P, complejos QRS irregulares y depende mucho de la frecuencia cardíaca para realizar tratamiento. Algunos necesitan tratamiento endovenoso en fase aguda y otros necesitan tratamiento de larga data, ¿no? Mucho depende de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Lo vamos a ver más allá solo para nombrarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de una fibrilación auricular? ¿Por qué tengo que tratar una fibrilación auricular? Puede llegar a una fibrilación. No te escucho. Puede llegar a... Un ratito, levante la mano por favor. Puede llegar a los ventrículos y causar... Normalmente no, te cuento, no. Esa es la respuesta. Trombo, ¿ya? Trombo. Si la aurícula está fibrilando, está por todos lados, ¿ya? Entonces esa sangre va a empezar a remolinear, no tiene un flujo constante. Si va a empezar a remolinear, va a chocar en algún momento con una válvula o por mayor fuerza, pongámoslo, se lisan los glóbulos rojos y las plaquetas. Al lisar glóbulos rojos y plaquetas por trauma, entonces activa la cascada de la coagulación. Libera tromboxano, se adhieren las plaquetas y forma un trombo. Ese trombo en algún momento va a pasar la circulación y va a causar ciertas lesiones específicas. Si va al cerebro, va a causar un ACV. Si va al corazón, un infarto. Si va al pulmón, un TEP.
trombosis periférica o trombosis en miembro inferior, normalmente toma la femoral, ¿ya? Trombosis femoral. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de la fibrilación auricular, que va a causar trombo y el trombo va a causar oclusión y la oclusión va a causar isquemia. Depende de dónde está, vamos a tener la clínica subjetiva de algo. Entonces el tratamiento, doctores, parte de dos cosas. Mejoramos ritmo, tenemos que sacarle la fibrilación. ¿Y cuál es el tratamiento para el trombo? Anticoagular. Entonces tenemos que anticoagularlo. Y ahí vamos a ver que el tratamiento se nos complica un poco. ¿Por qué? Esto están en las diapositivas, chicos, solo lo estoy nombrando de pasada, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta algo que no puedo anticoagular a todo. Y tengo que tener mucho cuidado a quién anticoagulo y a quién no, porque puedo causar más daño que beneficio. No todo paciente que tenga una trombosis anticoagula. No la puedo anticoagular a una embarazada, a veces sangrar. No puedo anticoagular a un paciente que ha sido operado hace 3 meses, lo voy a hacer sangrar. No puedo anticoagular a un paciente que ya tiene un ACV isquémico. Si el paciente está con un ACV isquémico, no lo voy a anticoagular, porque lo voy a hacer sangrar. Entonces, ciertas cosas, ciertas escalas que se tienen que cumplir, ¿ya? Y ahí va a haber un poquito de complicación con usted, pero lo vamos a nombrar hasta por ahí. Otra arritmia supraventricular. El flúter, ¿ya? Lo mismo pasa con el flúter, doctores. Flúter o aleteo. Ahora, el flúter o aleteo es caracterizado por un ritmo de reentrada auricular. Quiere decir que el impulso viene, pero hay una reentrada y se caracteriza porque hay P, hay QRS, pero el complejo te hace esto, ritmo de cierre. Puede ser 2 en 1 o 3 en 1. ¿Ya? Es un ritmo de reentrada auricular. Entonces el flúter, de la misma manera, es un ritmo que puede causar una trombosis. Y necesita ser tratada con antiarrítmico y con betabloqueante que mejora ritmo y frecuencia cardíaca. ¿Ya? Otra arritmia. Supra. Muy común en jóvenes, muy común. No, esa es una extrasístole, ¿no? Arritmia grande. La taquicardia paroxística supraventricular. Ya, la taquicardia paroxística supraventricular es una taquicardia producida por una sobreexcitación del nódulo sinusal caracterizada por frecuencia cardíaca elevada. Entonces, normalmente con una sobreexcitación simpática, por eso les digo muy común en jóvenes, por el uso de sustancias, por estrés, X cosa. Entonces la taquicardia paroxística supraventricular es una arritmia caracterizada por un QRS estrecho y frecuencia cardíaca mayor a 160. ¿Ya? Y ahora vamos a ver por qué se da, o sea, cómo se da. Es una sobreexcitación del nódulo sinusal, sobreestimulación simpática. Pero como es simpática, doctores, hay tratamientos no farmacológicos. El tratamiento no farmacológico para taquicardia paroxística supraventricular es estimulación vagal. Tenés que estimular el vago. Y hay dos maneras de estimular el vago. Una es lo que decía su compañero, que las compresiones carotídeas, masaje carotídeo. Ya lo vamos a ver igual más allá. Ya el masaje carotídeo de 1 a 3 minutos en el lado izquierdo de la preferencia. Y otra es una maniobra que aumenta la presión intratorácica y un cambio brusco de posición llamada valsalva. ¿Ya? Valsalva. La valsalva modificada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco hacer eso? Estimular el vago. Estimulación vagal, nada. ¿Ya? Si no mejora con la estimulación vagal, se tiene que usar medicamentos como ser la adenosina. Adenosina 6 a 12 miligramos, en principio 6 miligramos y se repite con 12 miligramos. ¿No? Vida media muy corta, entonces de 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto,
Entonces tiene que ministrar lo más cercano posible al corazón. ¿Ya? Nos vamos a quedar con estas tres arritmias supraventriculares, porque esas son las más conocidas y las más fáciles. Las extrasístoles, mucho tratamiento no hay que hacerle, ya sean auriculares o ventriculares. ¿Ya? Los bloqueos lo vamos a hablar ahorita, y las arritmias ventriculares, que son dos, ya, solo para nombrarlas, porque igual no hay mucho tratamiento que hacerle. Las arritmias ventriculares son dos, una es esta, que se llama taquicardia ventricular. Esta taquicardia ventricular puede ser de dos tipos, ¿ya? Una sostenida y no sostenida, que quiere decir que sea la sostenida es rítmica, ¿ya? Y la no sostenida, también llamada, lo que dijiste hace rato, no, torsada de point, ¿ya? Torsada de point. La no paroxística, la no sostenida es llamada torsada de point, y hay otra que se llama fibrilación auricular, que es prácticamente un ritmo caótico, lo mismo que esto. Entonces el paciente hace esto, ¿ya? Total un ritmo caótico. ¿Cuál es el problema? Que en cualquiera de estas dos hay trastornos emocionales. Como concepto básico, doctores, toda arritmia que no tenga presión arterial o que disminuya la presión se cardioverte o se defibrila. Toda arritmia. Si no hay presión arterial, tenés que cardiovertir o desfibrilar, depende del tipo de arritmia. Toda arritmia que a pesar de medicación es refractaria a tratamiento, se cardioverte o se desfibrila. Todas. Si ustedes tienen una taquicardia paroxística supraventricular que le hicieron de todo, se cardiovierte. Si ustedes tienen una fibrilación que no tiene presión, tienen que desfibrilar. Mucho depende de qué ritmo es, pero ante todo trastorno hemodinámico o tratamiento, poca respuesta o nula respuesta a tratamiento, se cardioverte o se desfibrila. Ese concepto tenganlo básico. ¿Ya?
Paso sinusal, auriculoventricular, haz de izquierdo, derecho, anterior y posterior, fibras de Purkinje, cada uno de estos con un ritmo específico, con una frecuencia específica, tres vías internodales entre el auricular ventrículo, Batsman, Burel y Wenckebach. Ya una de estas se dirige a las aurículas para que paralelamente a la contracción auricular derecha sea igual a la contracción auricular izquierda. Tienen un filtro que se llama auriculoventricular, donde filtra los impulsos nerviosos y pasa a través de las CIs izquierdo y derecho. ¿Ya? Entonces partamos de que cada una de estas cosas tiene su determinado tiempo, un trazado electrocardiográfico con un complejo P de 0.12 a 0.16 segundos. Arriba de 0.16 segundos se puede catalogar como un bloqueo auriculoventricular de primer grado. El QRS normalmente tiene que ser 0.8012 segundos, entonces parte ahí de la diferencia entre QRS estrecho y QRS ancho. Arriba de 0.12 segundos es un QRS ancho. Normalmente los QRS anchos son dados con arritmias ventriculares, ¿ya? Todo lo que sea QRS estrecho, como les dije, la división QRS estrecho, supraventricular, QRS ancho, ventricular directamente, ¿ya? Y el complejo QT, que tiene que ser de 0.35 a 0.45, en grandes rasgos, apréndanselo así. Mucha relevancia en las arritmias, no, por eso no se los nombré, ¿ya? Más que todo es en la repolarización ventricular, en las arritmias ventriculares se ve eso, pero hasta por ahí. No les pongo bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, pero no tiene sentido, no tiene mucho tratamiento, no hay mucha ciencia, ¿ya? Están presentes y ya no hay mucho que hacer. Entonces, por eso no se los puse. Ahora, todo el trazado electrocardiográfico, todo tiene que ser de acuerdo a la frecuencia, y muchos les dije eso, que las primeras arritmias son la taquiarritmia y la bradiarritmia, a pesar de que no sea una arritmia patológica en muchos casos, puede ser fisiológica, necesitan conocerla. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que aumentan la excitación del sinusal causando taquicardia y ciertas cosas, ciertas patologías que causan bradicardia. En este caso sí o sí tienen que aprender a medir el electro, supongo ya lo saben, ya lo avanzaron en cardio, cómo se mide la frecuencia en un electro. Hay para pacientes que están en un ritmo regular y hay pacientes para ritmo irregular, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de la taquicardia paroxística supraventricular hay frecuencias de 300. Aquí vamos a quedarnos un poco porque si ustedes se acuerdan de la fisiología, doctores, hay un potencial de acción, ¿no? Un potencial de acción que tiene 4 fases a nivel cardíaco. Empieza en un potencial 0, llega hasta 90, baja y vuelve otra vez, ¿no? Es como un arco. En ese transcurso que hace esto, entran y salen ciertas sustancias que ayudan a la contracción auricular o ventricular, a la contracción cardíaca. Entonces, el tratamiento está basado en el bloqueo de estas entradas. Bloqueo, estimulación, inhibición de ciertas entradas. Entonces, hay antiarrítmicos que son específicos del ingreso de ciertas sustancias, del ingreso de ciertos iones que aumentan la contracción o la relajación. Hay bloqueadores en los canales de sodio. Los bloqueadores en los canales de sodio tienen 3 subvías que son de vía de acción rápida, de acción media y de acción lenta. Ya, por eso dice bloqueo los canales de sodio tipo 1, tipo 2, tipo 3 o A, B y C. Y te dice ahí que modera la depresión de la fase 0, despolarización prolongada y la duración de la presión del PA prolongando el periodo refractario. Te quiere decir que aumenta el periodo refractario para que no haya una contracción, ¿ya? Para que no haya un estímulo en sí. Entonces, ¿en qué paciente se da eso? En la taquicardia ventricular sostenida, que es la monomórfica, y el fármaco de preferencia es la quinidina y la propionamida. Lo vamos a nombrar más allá, solo para que conozcan eso. No hay mucho sentido que se acuerden de esto, pero sí la familia de los fármacos, porque puedo preguntar.
preguntarles eso. Ya la clasificación de los antiarrítmicos. Los fármacos de segunda elección o de segunda clase. A ver, ¿cuál es el que nos importa aquí en la fase 1 o en los bloqueantes los canales de sodio? La lidocaína. ¿Ya? La lidocaína es un bloqueante de sodio que ustedes van a usar de forma diaria, todos los días. Si no lo han usado ahora, lo van a usar en cualquier momento. Es un anestésico local, lo usamos como anestésico local para cualquier sutura, herida, lesión. ¿Ustedes han usado barucileta alguna vez? ¿O algo para la garganta? Sí. Es un derivado de la lidocaína. ¿Ya? Es un bloqueador del canal de sodio, un anestésico local. Entonces, en cualquier momento lo pueden usar. ¿Cuál es el problema? La lidocaína endovenosa causa arritmia ventricular. Y ha habido mucha gente que lastimosamente ha muerto por practicarse cirugías estéticas o cirugías odontológicas que por cosas en la vida se le pone lidocaína para bloquear el nervio, para causar la anestesia, entraron a flujo sanguíneo y causaron un paro o una arritmia, se los reaniman y quedan seculados. Ha pasado un montón. Yo conozco dos amigas que se murieron porque se estaban poniendo una prótesis mamaria en una clínica por ahí, y en vez de ponerle la anestesia en músculo, entró a vaso sanguíneo, causó una fibrilación y se murió. Entonces, lo malo de la lidocaína es que puede causar una bradiarritmia, ya una arritmia ventricular. Entonces, para eso se usa. En los betabloqueantes, ya, como su nombre lo dice, betabloquea, ya, son bloqueadores de receptores beta. ¿Qué quiere decir eso? El sistema simpático y parasimpático, doctores manejan el corazón. El sistema simpático tiene dos receptores, dos tipos de receptores que son alfa y beta. Los receptores alfa tienen receptores alfa 1, alfa 2. El alfa 1 está de predominio en las arterias, y el alfa 2 disminuye la producción del neurotransmisor, como ser la dopamina, alfa-metil-dopa, que el tratamiento es alfa-metil-dopa, ¿no? Y los beta 1 y beta 2, el beta 1 está en el nódulo sinusal, aumentando la fuerza de contracción, aumentando el ritmo, aumentando la frecuencia. Y el beta 2 está en árbol bronquial y músculo uterino, causando broncodilatación. Su nombre lo dice. La estimulación de estos receptores, de los alfa 1 o alfa 2, aumentan la fuerza de contracción, aumentan el ritmo, y puede ser dado por cualquier cosa. Algo que le estimula el ritmo o la presión, o algo que estimula los receptores simpáticos, la cocaína. La cocaína aumenta la frecuencia un montón. ¿Ya? Y un beta bloqueante bloquea la estimulación del simpático. Entonces hay beta bloqueantes selectivos y no selectivos. Por eso se usa como antiarrítmicos, porque mejoran la frecuencia y el ritmo. ¿Ya? Lo vamos a ver mucho igual en insuficiencia cardíaca o en infarto agudo de miocardio. Pero te mejoran el ritmo, disminuyen el trabajo miocárdico, ¿ya? Entonces, los antiarrítmicos clase 2 son los beta bloqueantes. ¿Qué beta bloqueantes conocen o es más fácil? Todo lo que termine en LOL. Acuérdense, todo lo que termine en LOL. ¿Hay ciertos que son más selectivos que otros? Sí. Como el bisoprolol, que es más selectivo a nivel beta 1. El carvedilol es más selectivo, el propanolol es más selectivo a árbol venoso, no tanto arterial, ¿ya? Y lo usamos en signos de hipertensión portal. Entonces, los betabloqueantes, ¿ya? Los bloqueadores de los canales de potasio, como la amiodarona, que va a ser nuestro medicamento representante o de predilección en un paciente que tenga una fibrilación auricular, ¿ya? Paciente con fibrilación auricular de alta respuesta, estamos hablando de frecuencia cardíaca arriba de 100, uno de los principales medicamentos que podemos usar es la amiodarona, que es un bloqueador de los canales de potasio. La amiodarona se va a usar de acuerdo al kilo peso, 5 a 7 miligramos kilogramo peso. Hay dosis de ataque, dosis de mantenimiento, que lo vamos a ver así. Bloqueadores de los canales de calcio, ya saben cuáles son los bloqueadores de los canales de calcio, que se dividen en dos grandes grupos, que son la dihidropiridina y no dihidropiridina. ¿Ya? En el caso del litiazem y verapamil, nosotros lo usamos como bloqueadores de calcio, que son la clase 1, que son más antiarrítmicos, y la clase 2, que son más
antihipertensivo, ni fedipino ni modipino. Por eso es importante que sepan fármacos. Y hay un activa los receptores de potasio, bloquea los canales de calcio, ya que es un poquito, tiene varias funciones, pero en este caso la adenosina, que es nuestro tratamiento de elección para la taquicardia paroxística supraventricular. Lo mismo que les expliqué hace rato, la clasificación de las arritmias, ¿ya? Según su origen de impulso, que va a ser así, supraventricular y ventricular, que son netamente, lo vamos a ver de acuerdo a los QRS. QRS estrecho, supraventricular, QRS ancho, ventricular. Nada más, acuérdense de eso, ¿ya? Es rítmico, es sinusal. Es arrítmico, es fibrilación. Es más fácil aprendérselo así para no estar complicándose la vida. Si es rítmico y hay un foco ectópico, es un extracito, nada, pero sigue siendo rítmico, ¿ya? Pero sigue siendo regular. Según la frecuencia cardíaca, braditaqui, según la regularidad de conducción, regulares e irregulares. Entonces es regular, es sinusal, es irregular, es fibrilación, nada más. Según el complejo, todo lo que es ancho es ventricular, todo lo que es estrecho es supraventricular. Si lo ponen así, creo yo que es un poquito más fácil de entender, ¿ya? Entonces, la taquicardia sinusal, doctores, la taquicardia sinusal es una arritmia, ¿no? La taquicardia sinusal, frecuencia cardíaca arriba de 100. Puede ser fisiológica como puede ser patológica. ¿Ya? Entonces, depende del agente causal si recibe tratamiento o no recibe tratamiento. Entonces, hay momentos fisiológicos que sí se tiene que medicar, no a la arritmia directamente, sino al desencadenante. En el caso de la fiebre, si el paciente está con fiebre, va a tener taquicardia y va a tener hipertensión. ¿Qué trata? ¿La arritmia o la fiebre? La fiebre. Se trata el desencadenante, pero ya es arritmogénico. Estrés, ansiedad, café, ejercicio, un montón de cosas. Tratas el desencadenante. ¿En qué caso el hipertiroidismo, qué vas a tratar? ¿La arritmia? El hipertiroidismo, pero de la mano tiene que ir un antiarrítmico ya actualmente, ¿no? Lo mismo con el consumo de tabaco, algunas enfermedades pulmonares. En el caso de las enfermedades pulmonares, ¿por qué causa taquicardia? ¿Por qué hay taquicardia en una patología pulmonar? Por hipoxia, doctores, hipoxia. ¿No? Ahí lo conocen al doctor Escobar, ¿no? Miguel Escobar va a ser mi paciente. Entonces, el doctor Escobar consume una cajetilla al día, va a ser un EPOC, va a ser un enfisema pulmonar en algún momento o una bronquitis. ¿Ya? Entonces, por hiperreactividad bronquial, hay hipoxia. Entonces, el cuerpo dice: pucha, me falta oxígeno, necesito que trabajes más, que movas más oxígeno, porque mi pulmón no está funcionando. Entonces, la taquicardia en los pacientes pulmonares es producida por hipoxia netamente. El consumo de cocaína, chicos, y droga es súper común actualmente. Lastimosamente hay una droga que la usan como vitamina C ahora, que se llama TUSI, que la usan de forma diaria, ¿no? Entonces puede causar taquicardia. Hay muchos jóvenes que les encanta, ¿no? Entonces, no se trata directamente la arritmia, pero puede causar el gatillante para una taquicardia paroxística supraventricular. Y como comentario, aquí yo tengo, antes que yo sea docente de la Católica, ya estaba en la residencia de tercer año en el San Juan, y llega un chico, no tenía más de 25 años, era fin de año, y me dice: doctor, me aprieta el pecho. Y yo siempre lo cuento porque era un estudiante como ustedes, digamos. Me aprieta el pecho y le pregunto: ¿qué hiciste? Porque muy joven, que tenga alguna arritmia, o es genético o es que consumió algo. Entonces me dice: doctor, estoy estresado, estoy en exámenes, ¿qué tomaste? Me tomé café, Red Bull, Resortil, aspirina, y no le voy a mentir, doctor, un poquito de cocaína. ¿Eso por qué? Porque estaba en exámenes y tenía que estudiar, según él, ¿ya? Pero ustedes lo ven chistoso, pero pasa, es muy común. Es muy común, ¿ya?
resortil es un derivado no anfetamínico, perteneciente, tiene la misma acción de las anfetaminas, no es una anfetamina, pero es un derivado anfetamínico, ya que causa sobreestimulación a nivel encefálico. ¿Entendés? Entonces, te estimula, imagínate con cocaína, con café y todo. Entonces el chico vino por una taquicardia paroxística supraventricular con una frecuencia de 230 de frecuencia cardíaca. A ese pobre chico le hicimos todo y nunca salió. Tuvimos que paletearlo. A la cuarta vez de paletearlo recién salió. Pero es sobreestimulación simpática. ¿Ya? Entonces, las taquiarritmias por consumo de cocaína es muy habitual y les va a tocar a ustedes en algún momento, ¿no? Atender ese tipo de pacientes. Por eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, en el tema de reacción a ciertos medicamentos, sigo con los betabloqueantes. A los pacientes asmáticos se le indica algo que se llama salbutamol. El salbutamol es un medicamento beta-adrenérgico no selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Va beta 1, beta 2. Entonces quiere decir que yo estoy con una crisis asmática, estoy con broncoespasmo, necesito broncodilatador. Le pongo salbutamol o inhalo salbutamol. Al tener salbutamol, broncodilato, pero a la vez estimulo los beta 1 causando taquicardia. Entonces, no voy a tratar esa taquicardia después, pues, ¿no? Porque es netamente estimulación de ciertos medicamentos. ¿Ya? En el caso de la bradicardia sinusal es muy común. ¿Ya? La bradicardia sinusal es algo fisiológico, está presente en el sueño. ¿Ya? Nosotros llegamos a bradicarizar en el sueño. Pero, doctores, es muy común. ¿Alguien hace deporte? ¿Entrena, juega algo aquí? ¿Sí? ¿Levantas pesas? ¿Fútbol algo? Pero como deporte, no como hobby. ¿Algún deportista aquí, hombre o mujer? ¿Qué ejercicio? ¿Qué deporte? Fútbol. El futbolista tiene mucha tendencia a hacer bradiarritmia y a hacer taquicardia ventricular, a hacer fibrilación ventricular. Por eso se mueren los jugadores de fútbol, por arritmia. ¿Y por qué? A ver, no es. ¿Ya? ¿Alguna vez, a ver chicos, han visto que los jugadores están jugando y se mueren? ¿Ya? Eso es por fibrilación ventricular. ¿Por qué por fibrilación ventricular? Normalmente todos los deportistas tienen un aumento del tamaño miocárdico. ¿Por qué? Por sobreesfuerzo. El músculo es un corazón, el corazón es un músculo. Si ustedes sobrefuerzan el músculo, se hipertrofia, se crece un poquito, ya sea adentro o afuera. Quiere ser concéntrica o excéntrica, cualquiera. Y dijimos de que toda alteración estructural que te afecte el miocito, cualquier miocito enfermo te puede lanzar en impulso. Por eso normalmente los jugadores o los atletas sufren fibrilaciones ventriculares, porque al hacer más fuerza el ventrículo se crece un poquito más. No es en todo prácticamente como han visto, pero puede pasar. ¿Ya? Las fibrilaciones ventriculares producidas por hipertrofia ante un paciente que tenga tendencia a hacer deporte es muy común. La bradicardia. La bradicardia normalmente, chicos, está en un paciente deportista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese paciente siempre está sobreestimulado porque hay bastante acetilcolina, ¿no? Entonces, y noradrenalina. El chico tiene que estar jugando. Libera cantidades industriales de glucosa y de neurotransmisores. Y cuando se sienta o cuando descansa, ese corazón se relaja. Entonces causa una bradicardia. Siempre está sobreestimulado. Entonces la bradiarritmia en pacientes deportistas es normal. Aceptable. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la bradicardia, doctores, la bradiarritmia, sea cual sea la causa, viene acompañado de alteración del estado de conciencia y o síncope, ya es algo patológico. Cuando la alteración del estado de conciencia, cuando la bradiarritmia viene con desmayo y o convulsiones, se llama síndrome de Stock-Adams. Y el tratamiento para estos casos es marcapaso. ¿Ya? ¿Por qué? Vos podés tener la bradicardia, pero en algún momento tu corazón llega tan lento que causa hipoflujo cerebral.
late tan lento que no le llega el oxígeno adecuado, no hay un flujo cerebral adecuado, entonces el paciente entra en isquemia, al entrar en isquemia entra en alteración de la conciencia y se desmaya y o convulsiona. Eso se llama Stock-Adams. Entonces la bradicardia sintomática sí necesita tratamiento. Ahora, hay algunas bradicardias que también necesitan tratamiento, como en el caso de respuesta a algunos agentes externos. La bradicardia producida por la intoxicación por órganos fosforados es muy común. ¿Ya? Al decir intoxicación por órganos fosforados, estoy diciendo que Camila se peleó con el cortejo, lo dejó el cortejo, Camila quiso llamar la atención, se tomó 2 raticidas y se mataron. ¿Ya? Entonces, el raticida tiene algo que se llama un estimulante de los... es un parasimpático mimético, o sea, quiere cumplir la función del parasimpático, lo estimula demasiado. Entonces, el parasimpático inhibe. Entonces causa una bradicardia extrema, causa cialorrea, causa defecación, causa relajación de esfínteres. Entonces, sudoración profusa, aumenta toda la secreción de las glándulas y causa bradicardia. A eso sí tenés que darle tratamiento, a esa bradicardia extrema producida por un órgano fosforado. Y el tratamiento es algo que bloquee la acción del parasimpático, que se llama atropina. Atropina, le das atropina, ¿no? Le das atropina para que estimule, no para que estimule el simpático, para que bloquee la acción del parasimpático. Entonces se le da un parasimpático lítico, no parasimpático mimético, como la atropina. En el caso de paradas cardiorrespiratorias, cuando nosotros estamos en paro y el paciente empieza a tener ritmo, nosotros estimulamos a través de atropina, ya no adrenalina. ¿Para qué? Para estimular el parasimpático, para bloquear eso, ¿ya? Entonces el tratamiento sintomático en pacientes que tengan una bradicardia extrema se hace con atropina. Todo paciente que tenga una bradicardia extrema asociada a alteración del estado de conciencia y o convulsiones, se le da, se denomina un síndrome de Stock-Adams, que es producida por un hipoflujo cerebral, y el tratamiento es marcapaso. Es muy común en pacientes que tengan bloqueos auriculoventriculares de 3er grado, una fibrilación auricular de baja respuesta ventricular, un paciente que tenga una miocardiopatía chagásica dilatada con bajo flujo cerebral, o las hipercalemias. En las hipercalemias, como ser los pacientes con insuficiencia renal crónica, hacen potasio elevado porque no eliminan potasio. La hipercalemia arriba de 7 te puede causar un ritmo idioventricular, algo que estimula el ventrículo, y dijimos que el ventrículo tiene una frecuencia menor a 40. Si el ventrículo tiene una frecuencia menor a 40 asociada a bajo flujo cerebral, se llama Stock-Adams. Entonces ahí tenés que corregir más el potasio que otra cosa, ¿ya? Entonces muchas causas de bajo flujo cerebral asociado a bradicardia, depende la causa del tratamiento, ¿ya? Pero cuando hay una bradicardia extrema producida por una arritmia como el bloqueo auriculoventricular de 3er grado, pues el tratamiento es netamente marcapaso.